Ahora bien, para el laboratorio de hoy vamos a hablar del Product Backlog. El Product Backlog como concepto viene de lo que son las metodologías ágiles. Esto va en la línea del proyecto que van a desarrollar. Todos están claros ya. Ya la profesora Paula presentó el proyecto. Es el proyecto para crear un pequeño site de emulación de lo que es una red social. Sí, sí, con sus características propias. Hay componentes que son como comunes en todo software, que son la parte de seguridad. Hicieron la investigación de lo que es la arquitectura que va a tener y es lo que han estado trabajando en los laboratorios previos, ¿no? Hablando un poco de la tecnología. Pero viene lo que es la parte funcional, ¿no? Lo que es la definición. Tenemos criterios no funcionales, esto es algo que forma parte de lo que son las certificaciones de control de calidad, que también les he contado un poco de los perfiles que hay en el área laboral, donde hay especialistas que se encargan tanto de montar nuestro sistema, todo nuestro entorno con la dockerización y lo que son los pipelines para las pruebas automatizadas como los QA que son automatizadores o que hacen pruebas funcionales. También está un perfil llamado un Product Owner, que en las metodologías ágiles es el encargado, el dueño de los requerimientos, ¿no? Adicional a lo que es el equipo. Entonces vamos a hablar de algo que hace ese perfil, ¿no? El Product Owner, que es el dueño del Product Backlog, aunque todos lo alimentan, pero desde el aspecto funcional. ¿Por qué? Porque hay dos vistas de los requerimientos. Los requerimientos no funcionales, y hablamos a nivel de lo que es seguridad, performance, mantenibilidad, y la mantenibilidad sabemos que tiene que ver con un buen código que cuando crezca nuestra aplicación pueda ser mantenible. Es además de otros elementos no funcionales. Hoy nos vamos a enfocar dentro de los funcionales. ¿Cómo definimos nosotros un producto, un proyecto y cómo necesitamos tener ordenado esas mejoras de producto? En lo que es metodologías ágiles hay algo que ya se llama el sprint cero, que es un sprint de estabilización, pero dentro del proyecto que vamos a trabajar para ATI 1, estaremos basándonos en Essential, que es una metodología que toma un poco de todos los mundos y dentro de ello, la definición de los requisitos se va a hacer a través de lo que son y lo vamos a ver acá, no como histories, que es como lo maneja Scrum en las metodologías ágiles, sino como un versionamiento ágil de lo que son los casos de uso. Entonces, es un poco hablar de eso, de definición de requisitos y de lo que es un product backlog. Entonces, un product backlog es una lista emergente y ordenada de lo que se necesita para mejorar el producto. Ella define los objetivos del producto. Entonces, un product backlog tiene una lista de cosas por hacer, un compromiso y un objetivo del producto. En el caso del proyecto, el objetivo del producto describe un estado futuro del producto y el objetivo a largo plazo del equipo de desarrollo. Les hablaba entonces de que existen productos que están hechos desde cero, pero un product backlog resulta ser un elemento vivo, ¿no? Un artefacto vivo que va cambiando y puede cambiar con el tiempo y que según, aunque tengamos un inicio de ese producto, de ese proyecto, eh, con el tiempo va madurando y va actualizándose. Un product backlog podemos tener requisitos funcionales descritos en historias de usuario o en casos de uso. Hablaremos un poco de casos de uso en la versión 2.0, que es un poco saliéndose de lo que es la metodología RUT tradicional previa, que era más al estilo cascada, hacia la agilidad, donde hablamos de Splint. Slide, perdón, Slide tipo pizza, ¿no? Que es casos de uso tipo Slide. Entonces, tareas técnicas y errores a corregir. Las tareas técnicas van hacia la línea de lo no funcional, de las cosas que debe estar atento los programadores, el líder de desarrollo, un DevOps, todo lo que es un arquitecto de software. Y errores a corregir, que son los llamados BUG, se escribe BOPs, incidencias, que a nivel conceptual lo conocemos como los errores del sistema, el error que me da, pero que en la práctica son incidencias del sistema y que generalmente las declara o las transcribe o las confirma o las evalúa una persona de control de calidad. En este caso, ustedes están haciendo todos los roles.
Otros ítems como tareas por adquirir conocimiento o analizar opciones técnicas. Y esto se refiere a que Nibaglo debe tener una visión general de lo que necesitamos aprender. En algunos casos, en los baglos encontramos cosas como la documentación, hacer el diagrama de arquitectura o hacer el manual de usuario, porque todo debe estar documentado dentro del Product Backlog para poder tener una visibilidad de lo que estará haciendo cada integrante dentro del equipo. Ahí en metodologías ágiles, si somos sinceros, chicos, y en mi experiencia, hablamos de multidisciplinas, es decir, que una persona debe tener conocimiento sobre cada uno de los aspectos que están aquí. Estos son conocimientos universales que adquirimos en la universidad. No obstante, en la práctica realmente hay especializaciones. Entonces, los Produbaclo tienen un poco de todo y al final, cuando hacemos lo que es el planteamiento de la planificación y la distribución de tareas, según la especialidad, cada quien va tomando sus actividades. También hay un tema de experiencia, ¿no? Hay actividades técnicas que pueden ser un poco más complejas, que podrían estar asignándoseles a alguien senior, como podrían haber actividades un poco menos complejas que generalmente van a adquirir conocimientos y requieren opciones de soporte técnico de alguien con mayor experiencia dentro de ese backlog. Entonces, por ejemplo, hacer un curso de seguridad podría ser una tarea de adquirir conocimiento para un desarrollador junior, ¿ok? Entonces, el Product Backlog se resume en que una lista de actividades las que están más hacia arriba están más especializadas o han pasado por procesos de refinamiento y tienen los Product Backlog ítems donde manejan historias de usuarios o casos de uso, que son las funcionalidades o features de tu aplicativo, las tareas técnicas, que son piezas de la arquitectura, configuración de entorno, y corrección de errores, que son los bugs, más el adquirir conocimiento y analizar opciones técnicas cuando el equipo lo requiere. El Product Backlog debe cumplir con las características de EEP, detallado, estimado, emergente y priorizado. La parte del detallado más hacia los ítems que están por desarrollarse. Recuerden que también trabajamos a nivel de metodologías ágiles lo que son los sprint, entonces son entregas parciales donde se va adelantando trabajo, así similar a lo que estamos haciendo en nuestro proyecto a nivel de la materia de ATI, que primero fuimos entregando lo que tiene que ver con el conocimiento de cómo trabajamos las herramientas tools, después entregamos sistema operativo, ahora entregamos lo que fue el avance de la herramienta de desarrollo, el tema ya más integrado, que al primero entregamos algo algo dummy, ¿no? Un poco dummy con unos archivos que estaban, con una data que estaba que hablaba en el HTML, luego separamos el CSS, luego ya le metimos los JSON, luego ya separamos utilizando JavaScript la parte lógica de la parte visual. Entonces, todo eso son entregas que se van haciendo de forma parcial y estimada. Pero fíjense que vamos entrándole a profundidad a medida que lo vamos viendo. Entonces, al final del backlog hay mayor detalle que al principio del backlog. La estimación nos dice cuánto tiempo nos tarda y allí es donde entra el equipo de desarrollo. En clases de ATI, por supuesto, se le está dando una semana para la resolución, pero hoy, por ejemplo, hemos negociado una semana más porque no le llegamos a la resolución y de conflictos de montar lo que es la parte técnica del entorno. Entonces, eso es válido dentro de un backlog. Las estimaciones emergentes y todo priorizado. ¿Por qué? Porque para poder hacer la implementación de un módulo pueden haber dependencias con otro. Para poder empezar a desarrollar, tenemos que tener el sistema operativo y los componentes técnicos instalados en nuestra imagen. Entonces, todo tiene que tener una priorización. Detallado apropiadamente se refiere a probability, que las historias se encuentran en la parte superior del Product Backlog. Se realizarán las próximas iteraciones. Estos elementos deben estar bien detallados como para que el equipo trabaje en ellos de manera más productiva. Entonces, arriba está lo refinado, listo para incluir en el próximo sprint, historias de usuarios pequeñas. Ítem medianos refinados, menos detallados, historias de usuarios grandes. Ítem poco refinado, poco o nada detallado porque son épicas. Épicas podría ser una historia de usuario, podría ser, vamos a hacer el ejemplo
un poco y adelantando la actividad que hay que hacer, que tiene que ver con crear el product backlog del proyecto. Las épicas. A ver, ¿quién me cuenta de qué va el proyecto asignado para la entrega segunda fase de la materia sobre redes sociales? A grandes rasgos. Ya se lo presentaron, ¿no? Ya lo conocen por el lado de la profesora Paula. A ver, ¿sí? ¿No? Manos arriba. ¿Lo conocemos? ¿Estamos enterados? Bueno, la profesora comentó algo de una red social, ¿no? En clase, si no me recuerdo. Ok, una red social. Sofía por ahí levantó la manito. No sé si me lo escribes o me lo comentas. ¿Cuáles son los requisitos macros de esa red social? Sofía por allí que levantó la manito. O bueno, ustedes cómo lo ven ya, nada más con el título red social, tenemos una idea, ¿no? A ver, ¿quién me lo escribe? Permitir a los usuarios agregar amigos. Ok, entonces nótese. Eso ya sería un hacer publicaciones. Eso serían épicas, comentar. Comentar, hacer publicaciones, ¿por qué son épicas? Porque son como un componente grande que hay que detallar para poder bajarlo. Mientras que una historia de usuario se trata de algo más específico. Por ejemplo, el comentar, hacer una publicación. Dentro de una historia de usuario, primero sabemos que con Scrum se definen con una plantilla que indica que el dado como cuando para para los dado como cuando para los criterios de aceptación, pero el cómo quiero para lo que tiene que ver con la definición del requisito en general. Entonces, como usuario, quiero hacer una publicación para compartir con mis amigos. Entonces, ya por ahí le están dando forma a lo que se quiere y el cómo lo definen los desarrolladores basado en los criterios. Cuando yo haga clic en la lista parado en una publicación, haga clic en el icono compartir, eso lo van a poder ver mis amigos según mi permisología. Entonces, ahí vas dándole más detalle. Entonces, una épica es como un componente grande, es como un módulo, es el módulo de usuario, es los usuarios que permiten agregar amigos, mientras que la historia de usuario va mucho más al detalle sobre los criterios de aceptación. Basado en eso, a la precisión que tiene ese elemento es que dentro del Product Backlog se estima el tiempo y los elementos en la parte superior tienen una estimación más precisa porque como ya tienes más detalle, los elementos te pueden indicar cuánto tiempo, según la experiencia del equipo, puede realizarse ese componente o esa historia. Y es así como se separa. Los elementos de menor prioridad se estiman en un nivel alto y se pueden volver a estimar a medida que el equipo obtenga más información, mientras que los de abajo están más crudos. Generalmente hay un líder de QA apoyando al Product Owner en la línea del Scrum Master que también apoya en el manejo del del Product Backlog para hacer grandes epic que nos lleven luego a los procesos de em, reuniones de optimización para entender el requisito. Lo que tiene que ver con emergent, el product backlog no es estático, está en contacto de cambio y a medida que avanza el proyecto se tienen más y más información de conocimiento y la historia de usuario se pueden agregar y eliminar o reorganizar. Entonces puede pasar que yo haga una entrega, ustedes en la primera presentación, lo que se llama un review, hacen la entrega del módulo de comentar y tienen un feedback de su usuario, que en este caso sería la profesora Paula y mi persona y les hace una recomendación y les dice, bueno, no está bien el tema de comentar, pero de repente deberíamos tener la opción de, por ejemplo, tener los iconos similares al Facebook, que tenga un like y un no like, ¿no? Por decir algo, que no tenga que escribir un comentario, sino que tenga una impresión o una expresión asociada a mi publicación. Entonces, eso ya se considera una mejora que no está en el que alcance, pero que si para el cliente es importante, podríamos colearlo, ponerlo delante, ¿no? Adelantarlo en la actividad. O de repente, cuando ustedes están haciendo el módulo de publicar, de hacer publicaciones, resulta que la permisología está, bueno, solo la van a ver mis amigos y resulta ser que cuando alguien del equipo hace la prueba del módulo que hizo
el programador A se da cuenta de que se está viendo, aunque no sea el amigo, entonces se crea un bug. Entonces el bug sube de prioridad porque tengo que cerrar lo que entregué previamente y tengo que resolver los problemas. Entonces ahí, a nivel programático, aparecen las ramas fix, ¿no? Que la hemos visto a nivel de GitHub, de fix, hacer publicaciones. Y eso se traduce en mi product backlog como la resolución de un bug en particular. Entonces pueden subir cosas que el product owner o los clientes quieren priorizar para poder mejorar un módulo que ya está entregado, o pueden subir cosas que hacen fix o solucionan problemas que se encontraron en el control de calidad de un módulo entregado. E incluso a lo que vea el usuario o el equipo a mitad de camino, donde dice, oye, ya va. Esto es más importante que esto, deberíamos terminar dependencias, ¿no? Como que por ejemplo, me ha pasado, decimos, no, bueno, la interfaz de usuario no la tenemos que hacer como prioridad, pero la podemos llenar por debajo con un data dummy y vamos a ir programando el módulo principal, que es el módulo de agregar amigos. Pero resulta que cuando llegamos al módulo de agregar amigos nos damos cuenta que, uff, tengo que tener el perfil de seguridad primero a nivel de mi código, porque si no, no tengo cómo condicionar el perfil de mi amigo. Entonces, esos son tipo de cosas que en el análisis se van dando y en la dinámica de las reuniones semanales de los sprint o quincenales de los sprint pueden ir adaptándose. Sobre la priorización, cuanto más valioso sea el valor de la entrada del producto, mayor será la prioridad y más definición en el detalle. Cuando menor sea el valor de la entrada, menor será la prioridad y la definición de los detalles. Son deseos. Los equipos siempre completan entradas de alta prioridad para garantizar que se maximice el valor del producto o sistema que se está desarrollando. Entonces, vamos a subir este zoom un poquito aquí. Al final de cuentas, va subiendo funcionalidades con sus user history o casos de uso o narrativas sin formato, que pueden ser incluso en Excel. Los requisitos pueden tener un ítem en el backlog que tienen un Word atachado o un Excel con tareas. Eso depende de cada organización y de la metodología que se decida el equipo que se va a trabajar y convenida con el cliente. Incluso un paso más adelante, que lo verán en la parte, en ATI 2, existen herramientas como lenguajes de lenguajes como Cucumber, que permiten escribir con una sintaxis práctica los casos de uso para hacer la automatización. Entonces, esto depende de cómo lo negocias con tú cliente, con tu equipo o según las prioridades y según también tiempos muchas veces, ¿no? Entonces se trabaja en breve en ello, se hacen refinamientos, mayor prioridad para que tienen más detalles, para los que son más pequeños, menor prioridad para los que todavía son ideas. Se van priorizando funcionalidades de efectos, trabajo técnico, adquisición de conocimiento. Digamos, por ejemplo, nosotros no podemos avanzar en el desarrollo del módulo si todavía no hemos solucionado el despliegue de la imagen. ¿Ok? Entonces allí cobra prioridad el tema técnico. ¿Qué más? Por demás, la priorización entonces forma parte de como capas del sistema, donde tenemos los MOS que son impredecibles, imprescindibles, que sin ello no salgo, los importantes, los interesantes y bueno, lo que podría ser que mejora, pero no se tendrá. Entonces, la priorización se define de varias maneras, usando técnicas como esta, que es la MOXCOW, que habla precisamente de esto. Lo que es M de MOS, la S de short, el C de cold y el W, one, no importa, no es imprescindible. Sobre la estimación, se realizan estimaciones técnicas de Planning Poker. En mi experiencia, la verdad, el Planning Poker funciona cuando el equipo es totalmente multidisciplinario y hay similitud de experiencia y puede tomar mucho. Yo que he trabajado como Scrum Master, le comento que hay otras técnicas, hay unas que se utilizan tiempo versus criticidad, es una tabla que multiplica los tiempos a nivel en general, todo se utiliza o todo va desde el punto de vista em, de números, ¿no? Entonces, las estimaciones se hacen como hacer canastas de un juego
de básquet, ¿no? Entonces, se va midiendo y tienes herramientas que van midiendo el trabajo y la experiencia. Entonces, se calcula, por ejemplo, un día es cambiar una etiqueta. Entonces, tarda de una hora a un día es un punto. Se utiliza generalmente la técnica del póker, trabaja con Fibonacci, entonces el 3 es el siguiente valor. Bueno, un módulo me puede tardar de 1 a 3 días porque tiene cierta complejidad. Y el valor más alto es el 13 cuando hablamos del formato completo, de que, bueno, eso me va a tomar todo el sprint, ¿ok? Que en el caso de ustedes estamos haciendo sprint de una semana, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué hace el Planning Poker? Hace que la gente se ponga de acuerdo. Aquí podríamos decir, basado en el Planning Poker, que además hay incluso herramientas que nos permiten jugar Planning Poker en línea, donde ustedes pueden agarrar y en una página y en línea pueden decir, este requisito vamos a votar. Entonces, aquí hay una, por ejemplo, para hablar. Vamos a ver si está. Ok, ahí ustedes pueden jugar en la página. Yo tengo por ahí varias, no las busqué para el laboratorio, pero ustedes pueden jugar y empezar a levantar. De hecho, el original venía con las tarjetas, con unas tarjetas donde uno iba levantando los valores. ¿Ok? Iba levantando los valores y cada quien iba levantando. Bueno, yo voto aquí algo como esto. Yo voto por el uno. Yo voto. No, eso es muy complejo. No, eso es muy difícil. Recomiendan además que cuando algo pesa más de 21 puntos, divídelo. Tienes que dividirlo porque eso es demasiado grande. Entonces, dependiendo de la experiencia, los programadores tienen discusiones técnicas porque, por ejemplo, un junior va a decir, wow, pero este tema de alguien que ya ha instalado esta esquema arquitectónico. No, bueno, pero eso ya yo tengo la imagen de Docker, yo eso lo saco en un día, solo tengo que bajar el despliegue, que ya tenía de una imagen previa. Mientras que de repente un programador intermedio dice, bueno, no, pero es que tengo que hacer la actualización porque quiero utilizar la última versión de Python y quiero utilizar la última versión de Apache. Mientras que un junior dice, ay, no, bueno, es que necesito investigar porque me está dando error y quiero aprender exactamente de dónde vienen las cosas y lo estoy haciendo paso a paso, entonces necesito tomarme 2 semanas. Entonces, eso se entra a discusión. Empieza la conversación técnica basada en el concepto para estimar el proceso de backlog. Cada desarrollador decide un peso para el ítem, el peso se piensa en función a la complejidad y se trabaja. Y en caso tal, también existen lo que son las incertidumbres donde, por ejemplo, en el otro sistema que les comentaba, que era la tabla, un 5 es la de mayor incertidumbre y un 5 y por el otro lado, el 5 en tiempo y 5 en complejidad, donde era 5 por 5 25 era el valor más alto, que es una medida de manera paliativa a esta, ¿no? A lo que es el póker, al juego de póker que es muy Scrum. Entonces, hagamos un juego de póker, ¿no? En el caso de esta actividad, con la experiencia que tuvieron esta semana, considerando la tabla, vamos a buscar la tabla por aquí, yo tengo algunas, pero vamos a buscar la tabla de póker Scrum. ¿Cuánto le pondrían? Escríbanlo por allí. ¿Cuánto le pondrían a nivel de configuración de tiempo, ustedes en el individual, al hecho de armar, esta es la tabla, fíjense. Tareas muy pequeñas, aunque yo nunca uso el medio tiempo porque Jira, que es la herramienta, puedes configurarlo, pero la verdad que nosotros siempre vamos desde uno. Tareas muy pequeñas, 1, 2, 3. Tareas medianas, 5, 8, 13. Tareas grandes, 20, 40. Tareas muy grandes, 100. Sus sprints son de una semana, así que lo máximo que deberían estar considerando es 5 por mi experiencia. La complejidad de tareas y también lo que utiliza aquí el término bien importante, la incertidumbre de no saber algo, hace que uno pueda pesarlas con más grises, entonces son tareas más grandes porque requieren más proceso de investigación. Si ustedes la semana pasada hubiesen pesado esta actividad, tal vez con el conocimiento que traerían, no lo verían como lo ven hoy con la experiencia. Entonces, ¿cuánto le pondrían a montar esta imagen
según estos parámetros, que tiene el Python, el servidor HTTP, el servidor web y además la aplicación. Vamos a pesar. ¿Cuánto le pondrían? ¿Lo consideran una tarea pequeña de una hora, 2 días, un 13, 2 semanas? Pebelín, un 3 Pebelín habla de un 3 con complejidad, tal vez por la experiencia que ya tuvo la claridad. Entonces, bueno, ella dice, bueno, 3 días, pues, esto generalmente se considera horas, un 2 es un par de días, un 3, un 5 es mitad de sprint, un 13 es el sprint completo, pero esto lo usamos para sprints de 15 días. ¿Cuánto le ponen? Vamos a ver, adelante, ¿quién me falta? Pongan allí el peso. 13, 13. Entonces, alguien que piensa que 2 semanas, que es lo que realmente está tomando, basado en la experiencia, podría hablar con Pedro y decir, mira, lo que pasa es que el equipo no tiene la suficiente experiencia aún, estamos en un proceso investigativo, el documento técnico está un poco deprecado porque no nos está siendo compatible con el Ubuntu. Entonces, por eso, y ahí terminamos tomando la decisión de convencer al equipo y de repente llegar a un promedio, no, bueno, una semana estaba bien, con tiempo dedicado 100% con el nivel de experiencia. Pero podríamos llegar al que el convenio que llegamos, bueno, con poca experticia, no estamos trabajando meramente en un solo proyecto porque están trabajando en varios proyectos en paralelo, porque varios de ustedes van en varias materias, entonces vamos a ponerlo en 13 porque no es dedicación exclusiva. Y así es donde llegamos a la conclusión del peso de la tarea y como además tenemos el tiempo en el cual el equipo, los puntos que hace un equipo, en generalmente sí, en mi experiencia, por el pesaje podría ser un 13 por 2 semanas cada integrante. La sumatoria es lo que hace la velocidad del equipo. Y si es el trabajo de una sola persona, que de repente puede tener el perfil de un DevOps, entonces él se encarga de esto mientras otros se están encargando de adelantar cosas de desarrollo. Entonces, así funcionan las estimaciones en base a un planning que además el planning en las tareas en las actividades o reuniones ágiles son las que más tardan. Realmente son las que más tardan porque es donde empezamos a ver los detalles, cuáles son las implicaciones. Y un planning para nosotros podría ser, en este caso, que generalmente tenemos un solo reto, es un history detallado con ciertos criterios. Eso podría ser un plan para ti, para nosotros que lo estamos viendo a final de cada clase, ¿ok? Entonces, sucede que cuando tienes un planning donde tienes varias cosas que priorizar, varias características, varias definiciones, varios integrantes con experiencia diferente, con en la mayoría de los casos con perfiles diferentes, porque tienes un QA que tiene que valorar cuánto tiempo le toca probarlo, tienes un especialista en backend, tienes un administrador de base de datos, que además está condicionado a que ciertas cosas se den, como lo que acabamos de decir, del entorno tiene que estar configurado, entonces los meetings de planning tardan un poco más, entonces hay que ir evaluando cómo optimizar ese tiempo. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna duda al respecto? Ahí he estado mezclando un poco el concepto de metodologías ágiles, Scrum con algunas herramientas, el tema de cómo pesar las actividades, además de entender lo que es el concepto de lo que son requisitos funcionales y no funcionales. Hicimos el pequeño ejercicio de pesar la actividad de la definición del entorno de lo que fue el laboratorio 7 y además hablamos un poco de los requisitos del proyecto que es hacia dónde vamos. ¿Ok? Todo claro. Sabemos entonces además que esto lo hace un PO, un Product Owner, y que ustedes están haciendo ese error. Ahora, describir los casos. Describir casos, cómo se hace y hacerlo un ejemplo de proyecto indica cómo se crean los slides post escenario. Entonces, los slides son una base de casos de uso más cortos que van más hacia la tendencia de metodologías ágiles de un caso de uso. Deben tener un título, una descripción. Generalmente el título del requisito existe lo que se llama trazabilidad. Entonces, súper necesario para poder luego montarnos en nuestra herramienta de gestión y seguimiento, que en este caso va a ser GitHub, que van a montar su backlog, para luego hacer eh, la correlación con el desarrollo, en muchos casos, en las empresas serias, el requisito se casa con la rama de Git y además ahí en esa rama de Git tenemos
la trazabilidad de los casos de pruebas que se hicieron para probar ese feature y después de eso tenemos los bots que también están casados o linkeados con el requisito. Entonces, desde el requisito nacen unas cuantas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, el caso de caso uno, ahí ya estamos manejando una codificación de registro de venta, la cajera registra una venta de productos y cantidades y tiene el monto a pagar, un flujo principal indica a las, fíjense que los casos de uso van en función del requisito. Debemos ser bien cuidadosos en no verlos como asociados a la tecnología o a la interfaz. La idea es que sea lo más general posible asociado al requisito, que lo pueda entender un usuario propio de ese requerimiento. Porque la parte técnica la evaluamos ya con el cómo. Este es el qué se va a hacer y el cómo es la parte técnica, es lo que como desarrolladores podemos dar un mayor aporte. Entonces, tenemos el flujo principal y tenemos los flujos alternativos. Algunas cosas también lo llaman flujo, el main flujo, el workflow main o camino feliz o también flujos alternos, ¿no? Entonces, indicas la cédula, indicas el código del producto, muestras el nombre y el precio unitario. Aquí fíjense que ya estamos hablando de los atributos y las características. Si no hemos hecho diseño de datos, aquí con el requisito ya nos está dando las pistas para entenderlo. Si hay más productos, repetir paso 2, si no, el cálculo total de la venta. Entonces, si hay más productos, indicar el código del producto, si no repetimos esto, entonces ya vemos que aquí hay como una iteración dentro del requisito. Esto nos da como el caso de uso nos da la base también para el caso de prueba, pero tenemos flujos alternos como que el nombre completo y la dirección estén vacío, que la cédula no existe, el código no existe, cantidad de producto no tiene un valor numérico, la cantidad del producto a vender excede la existencia del producto. Cancelan la venta, es decir, que en cualquier punto podemos decir aquí sí damos a comprar o decimos que no. ¿Qué otro flujo alterno se les ocurre? Ven que el flujo alterno podría considerarse así como casos de error, que más que casos de error sería eh, problemas que se pueden presentar en el momento que estamos yendo al flujo principal. Ejemplo de un flujo principal en comentar. ¿Cómo sería un flujo principal para hacer comentarios en el producto que van a empezar a diseñar ustedes? O vámonos con algo más genérico. Creación del perfil dentro de mi red social. Es a lo que manejan. Han creado usuarios en Facebook, en Instagram, en TikTok, han creado usuarios en Docker, Hub, en Git. Digamos, el módulo de usuario es algo muy común. ¿Qué es lo primero y bueno, y inicia, ¿no? ¿Qué es lo primero que deberíamos pedir en un flujo principal del registro de un usuario? Aquí, escríbanmelo o alguien que quiera levantar la mano y decirlo. A ver, a ver, ¿están activos? ¿Con qué empieza siempre la... Ajá, por ahí Sofía abrió su micrófono. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos registramos en algún site? Sofía. O no, ¿quién más levantó la mano? Nadie. A ver, chicos, vamos, activémonos. Es parte de adelantar la actividad que viene. ¿Qué es lo primero? Pebelín por allí. Vamos, El tranquilos, estamos usuario, listos. Ah, usuario y clave, algo así. nos pide, generalmente, lo que el primero que nos pide es a ver, vamos a hacer un ejemplo. Gmail, crear usuario Gmail. El correo como actualmente nuestra principal acción para poder crear un usuario es un email. Entonces, eso podría ser lo que son unos pasos para un flow principal de una creación de usuario. Por un momento, ok. Ok, estaba pidiendo un ejemplo práctico, ya viendo este de registrar de un flow principal para el módulo de creación de usuario del site que van a desarrollar ustedes de manejo de redes sociales. Por allí, ya por ahí Pebelín decía el usuario, evidentemente tenemos que identificar el usuario. Dependiendo del sistema, nos puede pedir cédula, nos puede pedir una fotografía, nos puede pedir solo el email, nos puede pedir la ubicación. Entonces, eso es un flow principal. Pero, ¿cuál sería
Un flujo alterno. Ay, bueno, yo estoy alguien que te di mi flujo alterno sería, estoy tratando de crear una cuenta Gmail con un correo que ya existe. Entonces, ¿qué nos debería decir? Mira, eso es un error. Ya aquí, ¿no? Entonces, el caso alterno uno, el caso alterno 2 sería estoy utilizando un nombre muy corto o estoy utilizando caracteres especiales en el nombre que no son permitidos. Ok, entonces eso es un caso de prueba donde te determino mi caso principal y mis casos alternos. Ahora, ¿cachai por ahí? ¿Entendido por ahí? ¿Se les ocurren algunos de los que ya están por desarrollar a nivel de permitir usuario? Un caso principal de, bueno, de hecho ya el crear usuario ya es un caso de uso o el agregar amigos es un caso de uso. Hacer publicaciones ya es el título de un caso de uso. Si lo van especializando, probablemente comentar, entonces podría ser comentar a través de generar una reacción o un comentario en el texto que entonces tienen un caso de uso. Comentar una publicación o podrían generalizarlo y comentar una fotografía, si lo hacen más independiente, si dan características diferentes dentro de cada publicación. ¿Ok? Entonces, comentar, ¿cómo lo ven? A ver, otros ejemplos que me puedan dar a nivel de aquí del chat sobre esa actividad. Casos de uso que se les ocurran. A ver. Perfecto, chatear con amigos, otro caso de uso. Y ahí se pueden inspirar, digamos, a veces la rueda ya está inventada y lo que necesitamos es reutilizarla. Cosas como se me perdió la clave, recuperar contraseña, crear el usuario. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera aportar? Bueno, allí estamos un poco adelantando la tarea. Nótese que esto tiene, el flujo principal se define de una manera secuencial y los flujos alternos también tienen un código y están asociados al flujo principal que se pueden considerar como esos casos bordes donde no se cumplen las características del flujo principal. Listo, chicos, excelente. ¿Dudas hasta aquí? Si hay ideas en su cabeza con relación al proyecto, de cómo van a definir sus casos su slide de casos de uso. Ay, perfecto. Sin dudas, continuamos. El Canvas y Board de GitHub. GitHub permite gestionar proyectos utilizando la cartera Canvas o Canvas Board, el cual es una herramienta que permite mostrar y visualizar flujo. Hay otras herramientas, algunas las van a ver en ATI2. Yo la que más he trabajado es con Jira desde el 2011. De verdad que Jira es súper poderosa, pero hay otras herramientas free y esta es una de ellas y la idea es que ustedes se vayan familiarizando con esto. La idea es que ustedes utilicen el Canvas Board de GitHub, que ya tienen su usuario porque ahí han montado el código, es dentro de las pestañas administrativas, tienen a lo que se llama creación de proyecto. Van a crear el proyecto que debería ser compartido por sus equipos y tienen el backlog, son toda esa serie de tareas como el crear el Docker de la imagen, validar las dependencias, una cantidad de actividades y además esas historias que acabamos de definir como o esos casos de uso que acabamos de definir como flujo principales y que te toca desarrollar. Y ustedes tienen las especificaciones al respecto. ¿Qué hace el Canvas? ¿O qué hace las herramientas de gestión? Porque esto también aplica para Git o también aplica para otras herramientas donde podemos manejar un flujo de trabajo. Manejan estatus, donde podemos poner en un estatus to do, en cosas que hay pendientes por hacer, backlog, todo lo que todavía no ha entrado en el sprint. Entonces, generalmente en To-Do, incluso ya pueden manejar sprint como semanales para, bueno, esto es lo que voy a entregar la primera semana, la segunda semana, la tercera semana. Y luego van en progreso y tienen una de las cosas importantes es la asignación, que es esto que ven aquí como un iconito chiquitiquitico. Fíjense que aquí tienen a alguien a quien le hacen la asignación de esa tarea. Entonces, un equipo de trabajo tiene varias tareas que están divididas entre varios integrantes que tienen en To Do y tienen una cantidad de tareas y si están pesadas, tienen un velocity del equipo que se van llevando en progress y a medida que se van llevando en progress, la, si al terminarse, se ponen en done.
En algunos flujos personalizados, esto pasa por perfiles, por decir algo. Tienes un backlog que es lo que el dueño del PO con el Scrum Master de ver cuáles son las tareas grandes que están por hacerse. En To-Do está lo del sprint asignado a cada programador. Y en In Progress está cuando se está desarrollando, pero hay una tarea, una columna intermedia que es el QA, que es generalmente hay un perfil diferente a ellos, donde mientras que el desarrollador está desarrollando, el QA está haciendo casos de prueba, que son sus to-do, que los lleva en progress, y está el QA que cuando un feature particular, por ejemplo, chatear con el amigo, ya lo termina el desarrollador, pasa a una columna to QA para que el QA es el que lo lleva a DOM, ¿no? Ustedes aquí vamos a tener que organizarnos internamente como para que dentro de la tarea, porque dentro de cada tarea tienen subtareas, y esa subtarea o cada actividad, cada ítem como unidad de caso de uso, tiene subtareas. Entonces, por ejemplo, montar la imagen Docker del proyecto, lo vimos, tiene, bueno, instalar el Apache, instalar el servidor BCGI para que pueda tener comunicación de HTTP, montar el Python, subir la página. Esos son subtareas dentro de la tarea grande, aunque uno incluso podía picarlas más pequeñas y poner cosas como montar el Ubuntu, montar el Python, pero si hacemos muy detallado el backlog, se nos puede ir de las manos y lo ideal es como hacer tareas que, si es de un solo programador, se dividan internamente. Mientras que también podríamos tener el módulo de chatear con amigos y hay una tarea, sea que mi compañero haga la prueba desde el punto de vista de control de calidad. Es importante que hagan ese proceso intermedio del control de calidad de sus entregables porque siempre genera valor. Entonces jueguen al perfil de que, bueno, yo creo el requerimiento o pongo las especificaciones, porque los grupos son de 3 o 4 personas, la persona que crea el requisito, otro agarre el desarrollo y otro haga las pruebas a ese módulo, para que haya como cierta variación en los perfiles y así tengan un mayor nivel de filtro para cuando llegue a DOM y ese componente esté desarrollado. ¿Me hago entender? ¿Se entiende esto? Y un poco en la dinámica del manejo del GitHub. ¿Se entiende a lo que me refiero? Cómo priorizamos las tareas de errores, los bugs, cualquier otra actividad, los bugs los crearía. Por ejemplo, yo podría crear bug porque encuentro detalles en la entrega que viene y creo el bug en su board y se lo asigno a la persona que programó el componente. Y entonces el to-do es el punto de entrada, que son los issues, que son las incidencias recién creadas dentro del proyecto, in progress, cuando el miembro del equipo ya está trabajando en ello, y done, cuando se termina de realizar la tarea y ya pasó por control de calidad. Esta que está aquí es el backlog, el product backlog, que tiene tareas que todavía no han sido refinadas o que no tienen suficiente detalle. Para gestionar el proyecto, lo que hacemos es que, como les decía, se crean en la pestaña de proyecto un new project y luego allí de crear el nuevo proyecto, asocian los ítems, él por default les va a crear un board, un dashboard, una página donde tienen ciertas tareas que, para llevar un proyecto y se procedan a crear los issues cuando ya tengan cada una de esas definiciones. Para seleccionar la pestaña de issues, se hace clic en el botón New y ahí crean el nuevo ítem. Un issue aquí es equivalente a lo que vimos arriba como un product item o un product un ítem backlog, ¿sí? Y luego de allí, que crean los issues, van a alimentar ese backlog, este, para indicar el resto del equipo que desean trabajar en un issue creado, se arrastra hasta la columna in progress, se toma nota del número del issue, en caso de la imagen anterior, el número sería el 2, se lo asignan, es decir, que tienen que compartir el proyecto, tiene que haber un permiso allí para compartir el proyecto, y se procede entonces en la raíz de su proyecto, a asociar el repositorio Git. Se ubican en el branch master con el Git check master, entonces era lo que les decía
deberíamos tener asociado cada caso con una rama propia del feature y se procede a verificar si existen cambios pendientes por ser incorporados en el repositorio a través del comando git status. Entonces ahí crean, siempre también, generalmente se utilizan README o los comments. A veces hay niveles de aprobación, depende cómo configuren el proyecto. Hay un programador líder o que toma la batuta para poder incorporar los cambios a la rama máster y es aprobada para poder subirlo. Para conocer la lista de palabras a utilizar de automatización de issues, lo pueden hacer llegando a esta página. Ahí, igual la práctica hace el maestro, chicos. Aquí es donde pueden tener las palabras claves para vincular. Esto está fix, esto está resuelto. Y se maneja como unos labels o palabras claves dentro de lo que es el Git, ¿ok? Eh, luego van a tener su backlog aquí en limpio. Y es importante seleccionar el proyecto al momento, crear un nuevo issue para que salga Canvas, que es el que vamos a manejar, que maneja 3 columnas. Otros aspectos interesantes son son las etiquetas labels del issue que permiten marcar los issues como bot o como características. Es importante que en el uso profesional de un sistema de control de versiones como Git se utilice un estándar o un estilo para escribir los comentarios de los commits. En el enlace se encuentra una recomendación que es este que está por aquí, ¿verdad? El de cómo, el de cómo se va llevando cada una de las trazas de cada requisito. Y bueno, y la tarea es esa, chicos, crear los casos de uso y los fragmentos de casos de uso relacionados y el producto de backlog de un proyecto en Canva. Yo eh, quería mostrarles el mío. A ver, yo debo tener por allí alguno, aunque ya en la última versión trabajé con, a ver. Este es el que, bueno, este es el que estoy utilizando ahorita, pero es mi nuevo kit porque tuve problemas con mi otro, creo que se los comenté con mi otro kit y, y al final tengo que ver cómo lo recupero. Pero por acá no tengo visibilidad ahorita, a ver, déjenme ver. Solo puedo ver el código que dejé público en este repositorio. Y aquí tenía unos proyectitos creados para eso, pero bueno, al final en la práctica están los print screen de eso, que bueno, había un proyecto que estaba en GitHub y que tiene sus diversas columnas, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de hacer la práctica, chicos. Como les digo, se meten aquí en proyecto, crean un nuevo proyecto con su usuario, tienen que tener los permisos, por supuesto, para poder, para poder entrar y crear sus proyectos, tienen ya sus repositorios, entonces en ese caso, cuando crean el proyecto, traten de utilizar valores, nombres mnemónicos como, vamos a, algo como grupo uno. De hecho, no lo tengo aquí, pero aquí hay uno para planning, fíjense que hay varios features que les trae, recuerden que vamos a utilizar el de Canva al crear el proyecto. Y fíjense, ve, ya aquí les trae y bueno, aquí van creando sus ítems, agregan sus ítems y puede ser el primer ítem. Y si yo llego y copio lo que ustedes colocaron por aquí, podrían crear primero los ítems tipo borrador, como ¿no? Como, bueno, a crear un issue y seleccionas el repositorio. En este caso, como les dije, perdí el otro laboratorio, pero entonces aquí van a tener el repositorio donde van a crearlo. Recuerden que tienen que tener ciertos estándares. Yo les recomiendo también que utilicen nomenclaturas a nivel de los requisitos como iniciar, por ejemplo, bueno, y estamos viendo en el laboratorio. Si es UC1,
que el título lo tenga para que lo puedan ver en orden. Entonces, UC1 permitirá a los usuarios. Van a casar esto con el repositorio. Tienen que utilizar un repositorio de proyecto que tenga, no sé, trivias, grupo uno o para que tenga sentido, ¿ok? Para que sea mantenible en el tiempo. Y igual con el tema de las ramas fix arrow, algo módulo. Y en general, yo les recomendaba en algún momento que con las ramas tengan una rama de programador, es decir, eh, con sus iniciales, trivia, underscore AC, que refleja que son el programador Alexander Churio o David o Javier, ¿sabes? Algo que les permita luego hacer el mesh y no metan el código directo en el máster y que cada ítem dentro de sus UC los vayan casando con un módulo y cada módulo entonces pueda tener diferentes ramas de programadores EDFIC que integran ya después en máster como producto completo. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿Saben cuál es ya es el objetivo? Ya cerrando el laboratorio, la clase de hoy. Pause en stop record.